20 de noviembre de 2025. Estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez. Los invito a revisar las principales noticias del día. La Casa Blanca defendió que la semana pasada informó a Ucrania sobre su plan de paz que contempla ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que trabajará con Washington, pero pidió una paz justa. Estados Unidos anunció que elimina los aranceles a numerosos productos brasileños tras las negociaciones con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Entre los beneficiados están la carne bovina, los vegetales, el café y el cacao. Esto tras imponer agresivas tarifas de un 40% adicional en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó toda forma de violencia en medio de la segunda protesta en una semana de la generación Z, que reunió a cientos de personas. El llamado de la mandataria se produjo tras los violentos enfrentamientos del sábado, en el que la mayoría de heridos fueron policías. Damos inicio hablando de la guerra en Ucrania porque Washington entregó este jueves una propuesta de cese del fuego a Kiev, una iniciativa que aparentemente se trazó entre Estados Unidos y Rusia y que obliga a Ucrania a ceder territorio. El presidente Volodymyr Zelensky abogó por una paz digna, pero dijo que trabajará con Washington, mientras que los líderes europeos exigieron mayor participación en los diálogos. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Un plan de paz para Ucrania que no contiene los intereses de Ucrania. Este jueves, Kiev recibió el nuevo esquema de paz negociado entre la Casa Blanca y el Kremlin para poner fin a la guerra en suelo ucraniano. Una propuesta que no contó con una valoración inmediata del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se reunió con el secretario del ejército estadounidense. Hoy, durante la reunión con el ministro del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Daniel Driscoll, hablamos sobre las nuevas opciones para lograr una paz duradera, la gradualidad del trabajo y los formatos del diálogo, así como nuevos impulsos para la diplomacia. La paz es necesaria y valoramos los esfuerzos del presidente Trump y su equipo para devolver la seguridad a Europa. Sin embargo, los líderes europeos, a diferencia de Zelensky, mostraron rechazo inmediato a las disposiciones contempladas en la propuesta base, reclamando además su participación y la de Kiev. No hemos estado involucrados. Desconozco cuál ha sido la participación de Ucrania en este plan, pero obviamente para nosotros es fundamental que cualquier plan de paz que se presente cuente con el respaldo de Ucrania. Respondiendo a las dudas europeas, la portavoz de la Casa Blanca dijo que tanto Rusia como Ucrania han estado al tanto de los esfuerzos de Washington para la paz. El enviado especial Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante aproximadamente el último mes. Por lo tanto, han estado en contacto con ambas partes, con Rusia y Ucrania por igual, para comprender a qué se comprometerían estos países con el fin de lograr una paz duradera y estable. Según la información que ha trascendido del documento, el plan presentado contempla que Ucrania retire sus tropas de la región de Donetsk y la reducción de soldados de Kiev junto con sus capacidades defensivas, algo que sobrepasaría parte de las líneas rojas de Zelensky, al menos hasta la anterior negociación. Vamos a la Franja de Gaza, porque Israel volvió a romper el alto del fuego, causando una de las jornadas más mortíferas desde el inicio de la tregua el 10 de octubre. El ejército israelí mató al menos 33 palestinos con bombardeos en Han Yunis y Ciudad de Gaza. Tel Aviv justificó los ataques asegurando que sus tropas fueron agredidas, aunque declaró que no murió ninguno de sus soldados. En un comunicado, Hamás negó las acusaciones y calificó los hechos de masacre alarmante. Estaban sentados tranquilamente pensando que todo estaba bien porque había una tregua, pero la rompieron y atacaron a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán atacándonos aquí y allá y desplazándonos? ¿Hasta cuándo? Vamos a Francia. Los ministros del Interior y Justicia visitaron Marsella el jueves, una semana después del asesinato de Mehdi Kesasi, hermano de un activista que denuncia el narcotráfico en la segunda ciudad más grande del país. El gobierno francés considera que el narcotráfico es una amenaza equivalente al terrorismo. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Un saludo a policías y visita a la cárcel de Las Baumettes. Luego un encuentro con jueces, policías y la familia de una víctima de la violencia narco. El ministro del Interior, Laurent Nunez, y de Justicia, Gérald Darmanin, han pasado el día en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia.
buscan integrar la primera línea de combate contra el creciente narcotráfico. Gracias a la nueva ley contra el narcotráfico aprobada ampliamente en la Asamblea y el Senado, podremos responder a una amenaza que mata muchísimo y que es como mínimo equivalente al terrorismo en el territorio nacional. El detonante, el asesinato el 13 de noviembre de Mehdi Kesasi, 20 años, aspirante a guardián de la paz y hermano menor del activista Amin Kesasi. Un comando en moto lo mató en plena calle. La justicia baraja un crimen de intimidación contra su hermano, que lleva años denunciando el narcotráfico y que ha prometido no callar. Basta de discursos y efectos de anuncio. Llevo más de 5 años luchando contra el narcotráfico. Cientos de familias están de luto. Ahora, acción. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, pide unidad nacional y que el Estado no ceda ni un centímetro a los grupos de narcotraficantes, una lucha que según el gobierno está lejos de ganarse. Aunque la cifra de homicidios vinculados al narcotráfico en la región de Marsella bajó de 49 en 2023 a 24 en 2024, luego de una batalla entre dos clanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un proyecto de ley que autoriza la divulgación de archivos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Tras resistirse inicialmente a la medida, el mandatario se vio sometido a una intensa presión por parte de su propio partido y luego de una votación en el Congreso no le quedó otra opción. Sin embargo, algunos archivos podrían seguir sin divulgarse, como explicamos en el siguiente informe. Es lo que la base republicana de MAGA ha estado reclamando, la divulgación de los expedientes de Jeffrey Epstein. El escándalo político ha sido una piedra en el zapato para la administración de Donald Trump durante meses. La atención mediática no desaparece ni baja. Con la firma del presidente Trump, el Departamento de Justicia tiene ahora 30 días para divulgar los expedientes, pero algunos documentos podrían seguir retenidos. La ley contiene excepciones significativas, como la exclusión de los expedientes relacionados con una investigación en curso o aquellos que identifican a las víctimas. Esto le da al fiscal general un amplio margen de maniobra para decidir qué material es sensible y mantenerlo alejado del público. Los miembros del Congreso dicen que les preocupa, a pesar de la firma del presidente, que la Casa Blanca pueda seguir recurriendo a detalles de redacción, a los retrasos procesales o a las investigaciones, como cortina de humo para mantener ocultos los detalles explosivos. Me preocupa que Trump esté iniciando una serie de investigaciones y creo que pueden estar tratando de utilizarlas como pretexto para no divulgar los archivos. Esa es mi preocupación. La semana pasada, el presidente ordenó una nueva investigación sobre los supuestos vínculos de Epstein con los demócratas mencionados en algunos de los correos electrónicos de él. El miércoles, Pam Bondi eludió las preguntas sobre sus planes para cumplir con la legislación. Seguiremos cumpliendo la ley e investigando cualquier pista. Si hay víctimas, animamos a todas ellas a que den un paso al frente y seguiremos ofreciendo la máxima transparencia dentro de la ley. Los archivos de Epstein sujetos a la nueva ley incluyen transcripciones de entrevistas, registros de vuelos y comunicaciones que podrían sacar a la luz nombres y conexiones desconocidos. Son diferentes de los miles de documentos del patrimonio de Epstein que el Congreso publicó la semana pasada, incluidos mensajes que mencionan a Trump. Justamente el presidente Trump firmó la orden para levantar los aranceles del 40% a los productos brasileños que impuso como expresión de su disconformidad por el juicio a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Tras varios encuentros con el presidente Lula da Silva, Washington y Brasilia limaron asperezas. Sin embargo, la retirada de aranceles se enmarca en una política más amplia frente al alza de precios para los consumidores estadounidenses de los productos importados, como la carne de res o el café. El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones. Estas negociaciones continúan. También he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios. En su opinión, ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional impuestos en virtud del decreto ejecutivo 14323. Y hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos aranceles que se habían impuesto a ciertos productos brasileños.
La COP30 en la ciudad brasileña de Belém reabrió tras suspender durante 6 horas las negociaciones de esta tarde por un incendio que ocurrió en la zona azul. Los bomberos controlaron las llamas rápidamente y no hubo personas quemadas, pero sí varias que tuvieron que recibir atención médica por inhalación de humo. Las autoridades brasileñas siguen investigando las causas del accidente. Imprevisto en la COP30 que dejó más de un susto, pero ningún daño humano. Un incendio que se declaró dentro del recinto mientras los negociadores intentaban llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Según las autoridades brasileñas, la reacción fue rápida, pero se desconocen por el momento las causas. ¿Qué causó el incendio? Estamos a la espera de recibir información en las próximas horas por parte de la comunidad de Morbeiro y de los investigadores, quienes deberían proporcionarnos una indicación sobre el origen del incidente. En pocos minutos, este incidente inicial quedó resuelto. La evacuación se llevó a cabo con rapidez. El lugar cuenta con numerosas salidas de emergencia, por lo que pueden estar tranquilos. Esto no empaña la imagen de esta COP, que ha sido un gran éxito. Una de las quejas recurrentes en esta edición fue la seguridad, y justamente en la zona donde se declaró el incendio hubo llamamientos a problemas con la refrigeración o los baños. Estaba dentro del pabellón, en la zona azul, y nos dieron la orden inmediata de evacuar. El incendio se produjo dentro de la zona azul y la gente está saliendo en este momento. Al principio fue un poco frenético, la gente ni siquiera estaba segura de si era real, pero luego empezaron a circular fotos y vídeos en nuestros chats grupales y vimos la urgencia de inmediato, así que salimos. Unas llamas que llegaron el mismo día en que Guterres y Lula estuvieron en el recinto, donde ambos pidieron que esta vez sí se llegue a un acuerdo. Mientras tanto, en la ciudad de Río de Janeiro, cientos de personas protestaron en contra de la violencia policial. La manifestación se produjo tras la reciente operación de la policía, que dejó 2 muertos, y también tras la redada masiva en 2 favelas de la ciudad en la que murieron unos 117 sospechosos y 4 agentes. Los ciudadanos exigieron que se acaben las masacres. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier llamado a la violencia frente a la segunda manifestación convocada en una semana por la generación Z en contra de las políticas de seguridad del gobierno. Cientos de personas denunciaron este jueves que el Ejecutivo Federal encubre el crimen organizado, unas acusaciones que la mandataria calificó de calumnias, mientras en las movilizaciones del pasado sábado los enfrentamientos entre manifestantes y policías causaron al menos 100 heridos. Sheinbaum versus la generación Z. La presidenta de México rechazó el jueves las manifestaciones contra su política de seguridad durante un desfile militar por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. A pocos metros, en el Paseo de la Reforma, una marcha, la segunda convocada por la denominada generación Z, fue bloqueada en su paso hacia el Zócalo. Sheinbaum dijo que no cederá a las presiones de las élites, una referencia a la oposición de los gobiernos del PAN y el PRI y las políticas denominadas guerra contra el narco de Felipe Calderón. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas. Según el diario El País, figuras del movimiento de extrema derecha MAGA como Steve Bannon, Alex Jones y el propio Donald Trump usan estas protestas para alentar una intervención militar en México. Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump no descarta tomar medidas adicionales contra los carteles. El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido claro sobre esto, lo ha dicho, y es una promesa que se le hizo al pueblo estadounidense. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lideró una cruzada contra el crimen organizado y su asesinato ha provocado masivas protestas en México y hasta propició un plan de seguridad para Michoacán. El gobierno anunció el miércoles el arresto del presunto autor intelectual del crimen, al que vinculó con el cartel Jalisco Nueva Generación. Cerramos en Colombia, donde científicos retiraron los primeros 5 objetos y fragmentos del afamado galeón San José. Se trata de un cañón, una taza de porcelana, varias monedas, 2 fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos.
El navío reposa en el Mar Caribe a unos 600 metros de profundidad, cerca de la ciudad colombiana de Cartagena. Así llegamos al final de este informativo. Gracias por su sintonía.